La envidia es el veneno que se bebe uno mismo esperando que el otro fallezca. Creo que esta frase encierra perfectamente el sentimiento de la gente envidiosa. Ahora imagínate el hecho de que deseen interponerse en el éxito de las demás personas. Ya no hay vuelta atrás, has entrado a mi casa, así que ponte cómodo y cierra los ojos y vivamos juntos con el miedo. Me llamo Verónica. Llegué para probar suerte a la Ciudad de México hace algunos años. Sin embargo, mi inicio fue complicado. Estudié 4 semestres de universidad, pero por necesidad tuve que dejar mis estudios. Conseguí algunos trabajitos para subsistir hasta que salió la oportunidad de entrar a laborar a una empresa farmacéutica. Una de las cosas que me ayudó para que me dieran el empleo fue que tengo un buen gusto con la ropa. Si bien no era la carrera que estaba estudiando porque es muy cara, tengo un sentido de la moda y de la combinación de colores que hacen que siempre me vea elegante a pesar de que mi ropa no es de marca o cara. También me gusta estar arreglada y maquillada, si bien de manera natural mi persona estaba impecable. Logré aprender todo el material de inicio y tomé el curso de capacitación, así que cuando me dieron luz verde para empezar a promocionar los productos, estaba muy emocionada pensando en las jugosas comisiones que lograría. En el equipo de ventas éramos varias personas, a los cuales también nos ofrecían un bono de productividad y otros incentivos, así que había competencia entre nosotros, por lo que estaba decidida a volverme la mejor vendedora para que pudiera lograr juntar dinero y terminar la universidad. Así, trataría de coordinar ambas actividades. En mi equipo había una joven llamada Mari Carmen. Tenía varios años laborando ahí. Yo creo que se le hacía cómodo porque tenía 2 hijos y buscaba la manera de organizar sus citas alrededor de las actividades parentales. Un lunes tuvimos una reunión donde el jefe nos dio algunas indicaciones. Me estaban refiriendo a unos clientes para que atendiera, es decir, unos médicos, que tenían varios meses sin que trabajaran con la empresa. Mi jefe quería que volvieran a recetar nuestras medicinas y fue donde Mari Carmen se enojó, ya que esos clientes eran suyos. Entabló una discusión con mi jefe y conmigo. Yo no sabía ni qué decir porque jamás los había solicitado, pero a ella no le importó eso. Simplemente me empezó a decir que me estaban dando clientes que no me correspondían, que porque estaba linda me enviaban con los médicos complicados y que sí, si bien eran complicados, cuando se lograba hacer el trato, eran de los mejores clientes. Yo le dije que tendría que hablarlo con el jefe, que no me metiera en esa situación, pero ella en su ignorancia me siguió reclamando. Seguía clavada como que yo era más bonita que ella y que las personas me tenían consideraciones. Después de discutir unos minutos más, salió de la sala de juntas muy molesta, tomó su bolsa y salió de la oficina. A la mañana siguiente, llegué para hacer unos trámites y me encontré con Mari Carmen. Ella se me acercó rápidamente y cuando estuvo frente a mí, me sopló un polvo directo a la cara. Me dijo que mi belleza se iba a acabar, que esa era la única razón por la que hacía mis ventas y que al no tener un lindo rostro o cuerpo, me echarían a la calle. Yo empecé a toser, me picaban los ojos, por lo que fui deprisa al sanitario para lavarme con agua muy bien la cara. Trataba de ver en el espejo mi rostro,
pero me veía de manera borrosa, como distorsionada. Ahí entró una compañera y me vio. Rápidamente llamó al jefe y me llevaron al hospital. Dijeron que no fue nada grave. Me recetaron unas gotas para los ojos y que podría trabajar hasta el día siguiente. Cuando me presenté al siguiente día, mi jefe dijo que amonestaron a Mari Carmen 3 días por sus actos y que le dieron un ultimátum, que si había una queja más en su contra, la iban a despedir con causa justificada. Yo les pregunté que por qué no la corrían, que era una mujer inestable, pero mi jefe dijo que ella tenía laborando ahí 5 años y que jamás había sucedido algo similar, además de que tenía hijos que mantener porque el marido la había abandonado. Me senté en mi escritorio molesta porque sabía que tendría que seguir viendo a aquella psicópata. En eso empecé a sentir comezón en el rostro. Me rascaba y al hacerlo me ardía. Así que tomé un espejo que tenía en el bolso y me miré. Vi cómo en mi mejilla derecha apareció un granito. Era algo pequeño, pero muy rojo. Traté de cubrirlo con maquillaje sin lastimarme, ya que estaba a punto de salir a vender. Y mientras lo hacía, más comezón me daba. Ese día fue muy ajetreado para mí, así que olvidé lo de mi rostro. Me enfoqué en vender y en que tenía que llegar a la meta final. Por lo que cuando llegué a casa, entré directo a mi habitación. Me fui quitando la ropa para meterme a bañar, pero cuando volteé a verme al espejo, algo llamó mi atención. La mejilla que tenía el granito estaba más roja. Rápidamente me desmaquillé y pude observar que ya tenía 3 granitos juntos. Me bañé rápido, me lavé el rostro y unté una pomada especial que tenía, de esas que curan todo. Cené y posteriormente me acosté a dormir. Al día siguiente me despertó la picazón terrible. Ahora la erupción la tenía en las 2 mejillas. Parecía que aquella cosa extraña se estaba extendiendo por mi rostro. Llamé a mi jefe y le conté lo que me estaba pasando. Le dije que iría al médico y en cuanto saliera, me dirigiría a la oficina. Llegué con un dermatólogo que conocía y él me dijo que era una erupción causada tal vez por estrés o por algún alimento que consumí. Le conté lo que sucedió con la compañera y del polvo, pero él me dijo que por más que me hubiera tirado algo, era difícil que fuera por eso, que me pusiera unas pomadas y regresara a verlo en unos días más. Seguí al pie de la letra sus indicaciones, pero aquellas bolitas rojas se seguían esparciendo cada vez más rápido. Cuando llegó Mari Carmen a la empresa, pasó a mi lado y se rió. Me dijo que ahora mi belleza no me iba a ayudar en mis ventas, que me diera cuenta que yo no servía para eso y mejor renunciara. Debido a esta situación, empecé a padecer depresión. Cada vez que me veía en el espejo observaba a una mujer muy diferente a mí. Me maquillaba para evitar que se notara, pero eso lo empeoraba. Cuando mi madre me llamaba por las noches, ya que no vivía en la ciudad, no le quería contar de ese problema para no preocuparla. Así que podría decirse que estaba sola pasando esta terrible situación. Después de unos días regresé con el dermatólogo y me mandó a hacer unos estudios. Me observó la piel y me cambió los medicamentos nuevamente. Y a pesar de que eran muchísimos más caros que los anteriores, parecían que mi rostro empeoraba. No quería comer. Me vestía de manera robótica, solo un pantalón y una blusa. Además de que me alejaba de todos, de todas las personas, de todos mis compañeros. Sentía que cuando me miraban, veían a un monstruo. Con el paso de los días, vendía cada vez menos por obvias razones, hasta que mi jefe me llamó a su oficina. Me dijo que lo que me estuviera pasando buscara una solución.
Le dije que había estado yendo a ver al dermatólogo, pero nada funcionaba. Ahí rompí en llanto. Le dije que me sentía sola, que mis padres estaban en otra ciudad, que sentía que mi vida ya no tenía sentido. Sabía en mi interior que mi jefe quería despedirme, pero no lo hizo. Me dijo que me daría 2 días y que buscara respuestas, que le contara a mis padres para que pudieran venir a apoyarme, que el estar sola empeoraba la situación. Me dijo que podría tomar ese día libre y que regresara en 2 días más. Salí de la oficina dispuesta a encontrar una solución. Fui a otro dermatólogo, más bien dermatóloga. Le llevé las prescripciones médicas y análisis que me hicieron. Recuerdo que las observó y después de un rato me dijo algo que jamás pensé que un médico me diría. Me dijo que este caso ya lo había visto hace muchos años, cuando estaba haciendo su servicio social en un pueblito, que fue un muchachito al doctor porque estaba en la misma situación que yo, pero que a él ya se le había extendido hasta el abdomen. En eso, me abrí la blusa mostrando mi escote para que observara hasta dónde también las tenía. Ella me dijo que le dio miles de cremas, pastillas y demás, pero que nada funcionó. Así que su madre, que era creyente de la brujería, lo llevó con un señor, al parecer era un chamán o curandero. Ahí él le dijo que alguien le había hecho una brujería y que con unos baños con hierbas especiales se le fue quitando poco a poco. Me dijo que no tenía caso que me recetara algo, que mejor fuera en busca de una curandera que con hierbas medicinales podrían aliviarme. Incluso fue tan amable que no me cobró la consulta. Me dijo que ese dinero lo podría necesitar. Ahora, cuando caminaba de regreso a mi casa, pensaba en dónde voy a conseguir a una curandera que me haga el milagro. Sentí como de golpe llegó a mi mente un pensamiento: mi madre. Llegué a casa y le marqué desde ahí. Le conté todo. Me dijo que sabía de una mujer que podía ayudarme, que fuera inmediatamente a la casa para que me llevaran. Así que rápido hice una pequeña maleta y viajé unas 10 horas en autobús para llegar a la casa de mis papás. Cuando arribé, mi mamá me abrazó. Me regañó que por qué no le había dicho. Yo le dije que no quería alarmarla. Entre lágrimas me dijo que ya había coordinado todo, que mi padre y hermano mayor nos llevarían en un cochecito que teníamos para que pronto la mujer curara mis males. Llegamos al lugar y la curandera tenía muchísimas personas en espera, muchísimas. Sin embargo, cuando salió para solicitar que pasara el siguiente de la fila, ella me vio. Se acercó rápidamente y me dijo que me atendería. Los demás como que se molestaron un poco, pero ella les dio una disculpa, que ya habíamos solicitado una cita y que veníamos desde muy lejos, que era muy importante que yo fuera atendida. Cuando entramos a su consultorio, pidió que solo mi madre me acompañara. Me preguntó que desde cuándo tenía estas bolitas rojas, que en qué parte de mi cuerpo había empezado. Le conté todo, desde el pleito con Mari Carmen hasta el día de hoy. Ella me dijo que lo que me habían puesto eran unos polvos que se sacaban de unas plantas muy venenosas, que hay cura, pero que se debe hacer con mucho cuidado, que además de todo me habían hecho un trabajo de brujería porque tenía envidia de mi persona, de mi rostro y de mi manera de ser. Hay gente que no les importa hacer daño a los demás con tal de sentirse mejor sobre las personas. Sacó de una cajita de madera unos frasquitos de cristal, los fue vertiendo en diferentes cantidades en un molcajete y posteriormente los fue triturando con la piedra de aquel.
Me dijo que me quitara la ropa excepto la ropa interior. Así lo hice. Ahí empecé a tener muchísimas ganas de rascarme. Algo como que se activó para tener esas ansias de hacerlo. La curandera me dijo que traería una cubeta con agua y que le pondría las hierbitas. Que iba a estar fría porque no tenía calentador, pero que eso me ayudaría a sanar. Me fui mentalizando de lo que iba a suceder, así que cuando llegó, solo cerré los ojos y dije, pues en Dios confío. La mujer me fue aventando con un vaso de plástico el agua con las hierbitas. Cuando terminó me dijo que me vistiera, que solo se secaría en mi cuerpo. Además, me dio una bolsa con unas hierbas para hacerme unos tés y otra bolsa para hacerme los baños. Me dijo que consiguiera flores blancas y que al agua de mi baño se las anexara, que eso me ayudaría mucho para quitar el trabajo de brujería y que cuando la brujería se removiera, era muy probable que se le regresara a la persona que me hizo el daño. Yo sabía quién era, así que no sería ninguna sorpresa para mí. A los 2 días regresé a la Ciudad de México y mi madre fue conmigo. Estuvo acompañándome debido a mi estado anímico. Fui a la oficina y mi jefe me recibió preguntando si había encontrado la solución a mi problema. Yo le contesté que sí. Como a las 2 semanas más o menos, ya no se veía ninguna bolita o salpullido, así que me puse muy feliz. Mari Carmen renunció al empleo, no supe si se le regresó o no la brujería, y honestamente no me interesa hasta el día de hoy. Logré terminar la universidad, me casé y tengo un hijo. Esta experiencia me sirvió mucho para madurar como persona y para conocer más a la gente. No cabe duda que a veces son malintencionadas las personas. Y aunque viví con el miedo de ser víctima de brujería por una mujer que me tenía envidia, mi familia me apoyó y logré salir adelante. Gracias a la suscriptora por la confianza. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?